Querido Dios, al reflexionar nuestras vidas y al abrir tu palabra en esta mañana, queremos pedirte, Señor, que tu palabra pueda ser medicina, que tu palabra pueda ser viva y eficaz, que tu palabra pueda discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que tu palabra sea esa verdad que nos hace libres. En Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Ok, me imagino que ya están todos. Me dijeron que ya como 20, 25 personas son aproximadamente por seminario. Así que como ya están todos, vamos a hablar de salud mental. Es hablar de muchas cosas, ¿no? Es como decir, deme un tema de medicina, pues es mucho. Así que vamos a enfocarnos en una área donde podemos aprender muchos principios de salud mental y donde todos podemos quedar identificados. Como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, dice libertad en las adicciones. Generalmente cuando escuchamos la palabra adicción, es muy probable que usted ahorita está pensando, yo no tengo ninguna adicción. Porque generalmente pensamos drogas, alcohol, marihuana, cigarrillo, y claro, esas son adicciones, pero esas se llaman droga adicción, ¿verdad? Las adicciones hay de muchos tipos y para enfocar a qué nos queremos referir en esta mañana, yo quiero que vamos a leer un versículo que está en el libro de Jeremías, el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 23. Jeremías 13, 23. ¿Ya lo encontraron? Jeremías 13, 23 dice la palabra de Dios: ¿podrá el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Entonces también vosotros podéis hacer bien, estando habituados a hacer mal. Este versículo siempre me llamó la atención porque usa la palabra habituados. ¿De dónde viene esa palabra? Hábitos, hábitos. ¿Y qué es un hábito? Una acción que se repite una y otra vez se vuelve un hábito. Y un hábito es muy interesante porque un hábito generalmente tiende a ser más consciente o más inconsciente. ¿Qué piensan ustedes? Inconsciente. Una acción que usted repite una y otra vez, la próxima vez que usted la vuelve a hacer, es muy probable que no tuvo que hacerlo muy conscientemente. Por ejemplo, cuando alguien aprendió a manejar, ¿cuántos de ustedes saben manejar? ¿Sí? O automático, manual, sincrónico, ¿cómo le dicen aquí? ¿Sincrónico, manual? ¿De cambios? De cambios. Cuando una persona aprende a manejar, la primera vez que se aprende un nuevo comportamiento, se tiene que hacer muy consciente y estar pendiente del freno, del clutch, del volante, de la palanca de los cambios. Pero una vez que usted repite esta acción una y otra vez, ¿usted la hace consciente o inconscientemente? Inconscientemente. Lo hace conscientemente, pero usted puede ir hablando y no sabe cuándo metió segunda ni tercera. ¿Sí o no? Usted no sabe en qué momento ya el clutch pisó el clutch para hacer el cambio. Los hábitos, una vez que se repiten una y otra vez, que por eso se forman hábitos, tienden a ser más inconscientes. Y la Biblia dice, ¿podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Y cuando nosotros queremos cambiar algo en nuestra vida, le llamamos que son malos hábitos o malos comportamientos, malas formas de actuar, donde usted después dice, ¿qué fue lo que acabo de hacer? O prometí, como dice Pablo, ¿verdad? Lo bueno que quiero hacer, no lo hago.
y lo que no quiero hacer, eso hago. Prometí no hacer esto, pero cuando menos me doy cuenta, de una manera aún inconsciente, sin pensarlo, ya lo estoy haciendo otra vez. Y la palabra de Dios pone el ejemplo: ¿puede el etíope mudar su piel? ¿Puede el leopardo mudar sus manchas? Y entonces, con esas dos preguntas nos dice: y nosotros, habituados a hacer el mal, ¿podemos hacer el bien? Hay cosas que a nosotros nos esclavizan. Y a esas cosas hoy en día se le llama vicios, se le llama adicciones, pero vamos a ver la profundidad de esto. Y es muy probable que si usted es honesto con Dios, en el transcurso de hoy y mañana va a poder identificar algo que lo está esclavizando que usted no se da cuenta. Y va a poder aprender cómo Dios le puede dar libertad de eso. Así que vamos a Jeremías 2:13. A ver si entendemos un poquito. Estos 3 versículos tienen algo muy interesante. Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Perdón, una preguntita que usted dijo del librito, ¿cuál era? Jeremías 13:23. ¿Lo tienen? Jeremías 2:13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuántos? 2. Número 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y número 2, por cavar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Cualquier cosa o comportamiento o aún sentimiento que nos pueda estar esclavizando es una cisterna rota que no retiene agua. Es lo que yo trato de hacer porque me he alejado de Dios y quiero compensarlo. Me he apartado de la fuente de agua viva y entonces, ¿qué hago? El hombre no solamente queda engañado en alejarse de Dios, sino que se engaña a sí mismo tratando de desarrollar comportamientos y haciendo cosas que le puedan dar solo lo que Dios ofrece. ¿Ok? Así que estamos poniendo ahorita solo una base bíblica, pero quiero que podamos entender esto. Una adicción, lo voy a definir, es bien sencillo: todo lo que una persona hace para adormecer su dolor. ¿Ok? Esa es una adicción. Así que no piense solamente en drogas. La adicción es cualquier comportamiento o un pensamiento o sentimiento que yo hago para adormecer mi dolor. Y ahorita, bueno, es el propósito que entiendan esto que les estoy diciendo. Vamos a ver entonces cómo podemos obtener libertad de esto. Mucha de la información que vamos a presentar, trabajamos junto con el ministerio del pastor Paul Conniff, que ese es el ministerio que se ha desarrollado en Estados Unidos. La página está en inglés, ahí está la página de él. Y las imágenes y las presentaciones las estamos usando con permiso de él, adaptadas a nuestra manera. Y estas presentaciones tienen derecho de autor, así que anoten todo lo que pueden porque eso no lo podemos pasar. Ahí está mi correo electrónico. Si cualquier persona, en lo que después les podamos seguir ayudando para seguir en contacto, stingnaturalmente@outlook.com. Y hay un grupo recién creado, una página en Facebook para poder estar en contacto más con la gente y los próximos proyectos que tenemos de salud mental junto con los principios, ¿verdad? Los 8 remedios naturales que estamos haciendo. Este es el grupo, la página en Facebook, Naturalmente Health Clinic. Así que ahí tienen siempre me gusta poner esto porque al final la gente lo anda buscando uno para que le dé el correo electrónico o algo. ¿Ok? Bueno, stingnaturalmente@outlook.com. Luego va a seguir apareciendo. Marcos 13:12. Ok, vamos. Ya vimos que la Biblia dice: ¿puede el etíope cambiar su piel? ¿Puede el leopardo mudar sus manchas? Y vosotros, acostumbrados, habituados a hacer el mal, ¿podéis hacer el bien? Y luego vemos que dice que 2 males ha hecho el pueblo de Dios. Se aleja de Dios, que es la fuente de agua viva, pero no solamente se aleja de Dios, sino que cava cisternas rotas que no retienen
agua. En Marcos 13:12, que el libro de Marcos es un libro, el capítulo 13 de Marcos es paralelo a Mateo 24. ¿De qué habla Mateo 24? De las señales, del fin del tiempo. Y si usted tiene una Biblia con subtítulos, Marcos 13 es igual un evangelio hablando lo mismo que habla Mateo 24, de las señales del fin del tiempo. Y una de las señales del fin del tiempo que dijo Jesús, ahí la tiene en la pantalla. ¿Cuál es? ¿Qué dijo Jesús? El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, ¿y qué más? Y los matarán. Cuando Jesús está hablando acerca de los tiempos finales, cuando Jesús está hablando acerca de las señales para que Él venga por segunda vez, Jesús habló del sol, de la luna, de las estrellas, de las hambres, los terremotos, las pestilencias, etc. Pero Jesús también habló que es padre, madre, hermanos, familia. Jesús habló de la familia. Y Jesús habló de la condición moral de la familia, donde los padres contra los hijos estarían contra los padres, los hermanos estarían contra los hermanos. ¿Cómo iba a estar la familia? Destruida, partida. Y la familia es el núcleo más pequeño de la sociedad. Así que lo que se ve en la familia es lo que nosotros vamos a ver en la sociedad. Ayer yo les decía, aunque el enfoque es más directo a nuestra vida para reflexionar, ayer yo les decía que en estas 3 charlas de esta semana ustedes pueden ver cómo el quebrantamiento, el sufrimiento, las heridas, lo que está sucediendo hoy en día en cada familia. Y antes decíamos allá afuera, pero ahora también tenemos que decir y acá adentro. Lo que está sucediendo en cada familia es la oportunidad evangelística más grande que nosotros tenemos hoy en día. La gente necesita sanidad para sus heridas, y la gente necesita encontrar libertad a aquellas cosas en las cuales están habituados a hacer el mal, a aquellas cisternas rotas que ellos mismos han construido, pero son cisternas que no retienen agua. Muy interesante, dice, me dejaron a mí fuente. ¿Qué es una fuente? ¿Recuerdan la mujer samaritana en San Juan 4? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? El agua que yo te voy a dar de beber será en ti una fuente que brote para vida eterna. Y le presentó cómo era esa fuente, cómo es el agua que Dios da, cómo es esa fuente. Dice, nunca vas a tener sed jamás. La fuente, cuando yo recibo la fuente verdadera que es Dios, estoy completo, estoy lleno, no estoy vacío, no estoy solo, no estoy abandonado, no estoy angustiado, no estoy inseguro. Él es la fuente. La fuente protege, la fuente ama, la fuente da seguridad. Él es la fuente. Y las cisternas rotas es todo lo que una persona hace para tratar de estar completo, para tratar de tener paz, para tratar de valer, para tratar de sentirse importante, para tratar de no sentirse inseguro, pero apartado de la voluntad de Dios. Así que hay cosas en las que estamos habituados a hacer el mal, y el dolor hoy en día, cuando yo por lo que hago, ahí me dicen doctor por cultura, yo soy psicólogo y ya no me considero ni psicólogo, pero en la cultura latina al que trabaja con un ser humano, ¿cómo le dicen? Doctor, ¿ok? Eso se los digo porque a veces uno da charlas donde hay profesionales y piensan que uno tiene o doctorados o que es médico, ¿ok? Entonces habla uno del cerebro de la amígdala y piensan que estamos hablando de otras amígdalas, ¿ok? Así que en este mundo en que nosotros vivimos hay cosas a las que estamos esclavizados. La Biblia eso le llama cisternas rotas. La Biblia eso le llama hábitos a los que estamos acostumbrados. Se pregunta, ¿podéis vosotros que estáis acostumbrados, habituados a hacer el mal, hacer el bien? Ese versículo, ¿saben por qué me gusta? Porque ese versículo tiene una respuesta. Jeremías 13:23 dice que lo malo se aprende
Y si lo malo se aprende, también se desaprende. Y se puede aprender a hacer lo bueno. Así que hay esperanza. Así que en la familia, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Padres contra los hijos. Hace mucho tiempo escuchaba a un predicador que decía: hoy ya no hay hijos pródigos, hoy hay padres pródigos. Los padres son los que hoy dejan el hogar. El padre se va y abandona a los hijos y los deja con la mamá. Hoy son padres pródigos. La madre se va y deja a los hijos con la abuela, con la tía, Hoy son padres pródigos. El padre que debe de proteger a los hijos, que debe de amar, que debe de proveer. Los padres que representan la imagen de Dios y que deberían de enseñar el modelo de Dios a los hijos. Hoy son padres pródigos. La familia destruida. Y los hijos contra los padres. Un padre se entrega al hijo, le da todo, le da de comer, le da casa, se entrega a él. Y ese niño hoy, yo creo que ya ni a los 15 años, ¿qué hace? Se rebela, los desprecia. Hijos contra los padres. Las heridas más grandes que una persona puede tener hoy en día son dentro de la familia. Y la familia, cuando hablamos de familia, padre, hijo, hermanos, estamos hablando de las relaciones humanas básicas. Mi relación con mis padres, mi relación con mis hermanos, la relación de los padres con los hijos, la relación del esposo con la esposa. Y si esas relaciones, si esas conexiones están quebrantadas, hay dolor. Y es en el dolor donde entonces vamos a ver cómo son esas cosas que nosotros nos esclavizan. La mayoría de los programas hoy en el mundo que tienen que ver con adicciones fracasan. Y fracasan porque solamente tratan la adicción a manera de comportamiento, en lo externo. Y no tratan las raíces, no sanan las heridas. Y mientras no se traten las raíces, mientras las heridas que producen estas raíces negativas no sanen, la persona puede desarrollar de un comportamiento a otro. Y por eso una persona dice, dejé el alcohol, pero ahora está esclavizado al cigarro. Otra persona dice, dejé ya la televisión y ahora está esclavizado a la música. ¿Ok? Así que en la familia hoy en día está el quebrantamiento. En la familia hoy en día es donde está el dolor. Uno, le digo yo en mi experiencia, me la paso escuchando gente que sufre, gente que está esclavizada, con cisternas rotas, pero siempre comienzan con una historia familiar. ¿Cuál herida es la que duele más? ¿La de un cercano o la de un alejado? La de un cercano. Cuando un niño, los estudios hoy dicen que cuando un niño es abusado, no importa qué abuso, físico, emocional, verbal, sexual, el niño tiene más dolor porque papá y mamá no estaban ahí, a veces que por lo que le hicieron. El niño a veces es más difícil para él sanar esa herida hacia papá y mamá que tenían que amar, proteger, estar ahí, que aún con la persona extraña que les hizo un daño. Porque la herida, entre más cercana sea la persona, más duele, más afecta. ¿Ok? Así que ahí está el problema. ¿Cómo serían las iglesias? ¿Cómo estarían las iglesias hoy en día si a nuestra iglesia pudieran venir las personas y encontrar respuestas reales a lo que están experimentando en su familia? ¿Cómo estarían esas iglesias? ¿Cómo estarían las iglesias si nuestra iglesia o nuestros hogares son la realidad donde la gente puede encontrar sanidad y libertad? La gente hoy en día no busca teoría e información. La gente hoy en día busca sanidad y libertad. Y nosotros tenemos un evangelio que da sanidad y libertad. Pero va a ser muy difícil que lo proclamemos si nosotros todavía no experimentamos sanidad y libertad en nuestras vidas. El domingo quizá vamos a hablar más de ese modelo del evangelio. Hay dolor en la familia, hay sufrimiento. Y que vamos a tratar de entender un poquito las raíces, los frutos de estas cosas y responder en la charla en la tarde. Vamos a hablar más sobre lo que es una adicción.
Yo sé que algunos de ustedes quizá hayan visto estas presentaciones o videos, así que dicen que cuando dejamos pensar a los demás, estamos permitiendo que desarrollen y se activen las ondas beta de su cerebro. Y cuando se activan las ondas beta de su cerebro, ¿saben qué está sucediendo? Estamos fortaleciendo el lóbulo frontal. Y cuando estamos fortaleciendo el lóbulo frontal, que se encarga de la voluntad, de la conciencia, de la espiritualidad, de la toma de decisiones, estamos permitiendo, cuando permitimos que otra persona piense, estamos permitiendo que fortalezca su lóbulo frontal, es decir, que fortalezca su voluntad, que fortalezca su dominio propio, la toma de decisiones. Así que si alguno sabe la respuesta, dejemos que los demás activen sus ondas beta del cerebro. ¿Cuántos cuadros ven ahí? 17, ok. ¿Alguien ve más de 17? 16, ok. ¿Alguien ve más? 21, 16. ¿Cuántos cuadros ven? No es quién da más, ¿verdad? Sino cuántos ven. 25. 16, 19, 16, 25. Ok, vamos a ver cuántos hay. Ahí a simple vista, ¿cuántos se ven? 16. Y luego si avanzamos, el cuadro grande serían 17. Y luego los de los cuatro, los que se forman, cuatro grandes allí, 21. Hay uno en el centro, 22. Otro arriba y uno abajo, 24. Dos hacia los lados, 26. ¿Habrá más? 36. Ahí creo que vi, vamos a ver. 27, 28, 29, 30. A ver, ¿dónde están los otros ahí? Hay 30 cuadros ahí, ¿sí o no? Cuando nosotros vemos la imagen la primera vez, a simple vista, ¿cuántos cuadros vemos? 16 cuadros. Pero cuando le dedicamos tiempo, cuando profundizamos, y si hubiéramos dejado más tiempo la imagen y pensábamos más, pues hubiéramos encontrado quizás los 30 cuadros. A simple vista veíamos 16 cuadros. Pero cuando avanzamos, ahora vemos 30 cuadros cuando nosotros profundizamos. De la misma manera, nosotros a veces percibimos el Evangelio en la manera en que una persona va a cambiar. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, este es el entendimiento típico que se tiene sobre el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, así que nos arrepentimos, le aceptamos a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, así que recibimos el perdón, Él nos ofrece vida eterna, pero algo sucede. Yo le grito a mi esposa y voy y le pido perdón a Dios por mi desobediencia y mi pecado, pero al mes, ¿qué sucede cuando mi esposa me vuelve a hacer enojar? Le vuelvo a gritar. Yo le pido a Dios perdón cuando maltrato a otra persona, pero después, más adelante, ¿qué sucede? Vuelvo a caer en lo mismo. Y muchas veces nosotros podemos estar en un ciclo que se le llama un ciclo continuo de perdón y pecado. Voy a Dios y le pido perdón, Él me perdona, pero después vuelvo a caer y vuelvo a pecar. Y entonces regreso a Dios y le pido perdón por mis pecados, pero sigue el tiempo, transcurre y nuevamente vuelvo a pecar. Y cuando nosotros vemos nuestras vidas y nos damos cuenta que nos encontramos en ese ciclo de perdón, pecado, ¿qué pasa con nuestra esperanza? ¿Qué pasa con nuestra fe? ¿Qué pasa con nuestra seguridad de la salvación? ¿Será que esto es una verdadera libertad o será que hay algo más que Dios nos quiere ofrecer? Cuando nosotros vemos un ciclo de perdón y pecado, es como ver esa imagen que veíamos de solo 16 cuadros. Es un ciclo negativo. ¿Qué pasa cuando una persona le pide perdón a Dios por sus pecados y Satanás le recuerda los pecados? ¿Siente paz y tranquilidad o le da culpa y vergüenza? Le da culpa y vergüenza.
¿será esto lo único que Dios me ofrece? Yo le pido perdón de pecados, Él me perdona, pero cuando yo recuerdo mi pecado, ahora estoy esclavizado por la culpa y la vergüenza. El perdón de Dios no solamente nos limpia, no solamente nos perdona, sino que el perdón de Dios debe ser un perdón más profundo que nos debe dar libertad. Nos debe dar la seguridad que cuando recordamos nuestros pecados, somos libres porque Él nos ha perdonado, pero muchas veces, ¿qué pasa? Seguimos esclavos de la culpa y de la vergüenza. Y muchos cristianos viven este ciclo. Dios los perdona, Dios los limpia, pero Satanás les recuerda su pecado y están esclavizados ahora con culpa y con vergüenza. Cuando hablamos de cambio de comportamientos es más o menos lo mismo. Entendiendo el entendimiento típico de cómo cambiar nuestro comportamiento, estamos hablando de hábitos, de cisternas rotas, hacemos votos y promesas de lo que vamos a hacer y no hacer la próxima vez. Así que usted dice, ya fui a este seminario, ya aprendí esto, de ahora en adelante prometo no volver a hacerlo. Ahora sí voy a cambiar. Ahora sí hago esta promesa y se la hago a Dios, y se la hago a mis padres, se la hago a mi pareja, se la hago a mis hijos. Pero pasa un tiempo y ¿qué pasa? Fallamos. Y cuando fallamos volvemos a hacer promesas. Y saben ustedes que yo tengo ahí una frase interesante, saberlo todo, sanarlo todo. Esa es la base, esa es una falacia hoy en día del conocimiento que se nos está dando de cómo cambiar. La gente cree que el problema por el cual no ha cambiado es porque hay algo que no sabe. La gente cree que entonces tiene que tener un conocimiento. El conocimiento es el primer paso que se necesita para el cambio, ¿ok? Pero el conocimiento no cambia a nadie. ¿Cómo dice Pablo en Romanos 7? Porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago. ¿Sabe él qué es lo bueno? ¿Sabe qué es lo bueno? ¿Tiene la información correcta? ¿Tiene la doctrina correcta? El problema no es un problema de información. La Biblia dice, mi pueblo se pierde por causa de conocimiento, y todo cambio comienza con buena información y conocimiento, pero la información y el conocimiento no cambian a nadie. En Romanos 7:15 él dice, porque lo que yo quiero hacer, no lo hago. Él quiere hacer lo bueno, él sabe lo que es bueno, pero no es un problema de información, es un problema de poder, es un problema de fuerza, es un problema de voluntad. Y nosotros a veces creemos, y esa es una premisa que surge en los inicios de la psicología, el saberlo todo es sanarlo todo. Así que entre más sé de mí mismo, más me voy a sanar, y por eso es una filosofía falsa en la educación griega, porque la educación griega dice que el conocimiento es poder. Y por eso la gente se la pasa investigando, indagando tanto en su vida. Y yo me encuentro con gente que sabe más que yo. Y gente que debería tener hasta doctorados en psicología. Pero la información nunca les ha dado la libertad que ellos necesitan. Saberlo todo, sanarlo todo es una premisa falsa. El problema está en el poder. Me alejé de la fuente de agua viva y he cavado una cisterna rota. Una cisterna rota que no retiene agua, ¿ok? Así que estamos igual en un ciclo de promesas y volver a fallar. ¿Qué fue primero en el huerto del Edén? ¿Se involucró Eva primero en el comportamiento de tomar el fruto prohibido? ¿O primero Eva creyó una mentira de Satanás, el padre de las mentiras? ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿El comportamiento de tomar y comer del fruto prohibido, o creer una mentira de Satanás? ¿Creer una mentira de Satanás o el comportamiento? ¿Sí? ¿Qué ve primero? Génesis 3 es muy claro. Creer. Vamos a Génesis 3.
Cuando hablamos de hábitos, estamos hablando de comportamientos. Cuando hablamos de cisternas rotas, estamos hablando de comportamientos, ¿ok? Los comportamientos son externos. Vamos a ver qué dice Génesis 3. Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué era eso? La estaba haciendo dudar. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué fue primero? ¿El comportamiento de tomar el fruto o la mentira? Ahí está la mentira primero. Versículo 5. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Otra mentira. Sabiendo el bien y el mal. Mentiras mezcladas con verdad. Verdades a medias. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, y él comió con ella. ¿Qué fue primero? ¿Creyó Eva primero las mentiras de Satanás? ¿O primero tomó el fruto prohibido? Los adventistas, por los libros inspirados por el Espíritu de Profecía, sabemos muy bien que Satanás le puso mentiras a Adán y Eva, y ellos las creyeron. Y cuando las creyeron, entonces tomaron del fruto prohibido. ¿Qué mentiras les puso Satanás a ellos? Si Dios dijo que iban a morir y Satanás dijo que no iban a morir, ¿qué estaba diciendo Satanás de Dios? Que Dios era mentiroso. Y luego Satanás les dijo: Dios sabe que si comen de ese fruto van a ser como Dios. ¿Qué estaba diciendo Satanás? Que Dios era ¿qué? Egoísta, bien, mentiroso, egoísta. Dios es verdad. Y Satanás vino y le dijo: Dios es mentiroso. Dios es amor. Y Satanás vino y les dijo: Dios es egoísta. Y luego, ¿cómo inició la serpiente? Con que Dios ha dicho: no comáis de ¿cuántos? De todo árbol del huerto. Eso fue lo que dijo Dios. Dios les dijo que de todos podían comer menos uno. Y Satanás vino y dijo: Dios es malo, Dios es restrictivo, no te deja hacer nada. ¿Creyeron esa mentira Adán y Eva? Romanos 1:25 dice que hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y la esencia de las mentiras era destruir la imagen de Dios. Génesis 1:26 y 27 dice que Dios creó al hombre a su imagen y a ¿qué? Y a su semejanza. Así que Adán y Eva eran la imagen de Dios, y la inspiración dice que todavía tenemos vestigios de la imagen de Dios. Así que Satanás sabía que la manera en hacerlos pecar era poniéndoles mentiras en su corazón y que ellos las creyeran, pero estas mentiras eran directas ¿a quién era quién? ¿A quién era Dios? Dios no es verdad, Dios es mentira. Dios no es amor, Él no vive para ustedes, Él es egoísta. Dios no es bueno, Él es restrictivo, Él es malo. Y Adán y Eva creyeron esto. Y por eso, cuando escucharon la voz de Dios en el huerto, ¿qué les dio? Miedo. ¿Cambió algo en Dios o cambió su creencia de quién era Dios? Y Satanás sabe muy bien que cuando usted y yo cambian nuestros pensamientos y nuestras creencias, sobre todo con respecto a Dios, vamos a caer en pecado. Y es ahí cuando nos alejamos de la fuente de agua viva y entonces cavamos cisternas rotas. Ahora, si Adán y Eva
fueron creados a la imagen de Dios. Ahí está Dios y ellos fueron creados a la imagen de Dios. Y ahora ellos creen diferente a quién es Dios. ¿Qué iba a pasar con ellos que son la imagen de Dios? ¿Cómo se iban a ver ellos a sí mismos? No sé si estoy haciendo la pregunta mal. Fíjense la pregunta. Si Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios y ahora tenían una creencia negativa de quién era Dios, ¿qué iba a pasar con la identidad de ellos que son la imagen de Dios? Se iba a cambiar. Se iba a distorsionar. Y por eso toda mentira, todo pensamiento negativo, todo mal pensamiento, me dice algo negativo de Dios y me dice algo negativo de mí. ¿Están entendiendo? Esto es fundamental. Los pensamientos, por eso Satanás es el padre de la mentira. ¿Usted cree que cuando usted cree, nadie me quiere, nadie me ama, eso no tiene que ver nada con la salvación y el conflicto espiritual? Todo pensamiento negativo que Satanás, el padre de las mentiras, como dijo Jesús en Juan 8:44, pone en nuestro corazón y nosotros nosotros creemos estos pensamientos, me separan de Dios porque me dan una imagen negativa de quién es Dios y entonces destruyen mi identidad como hijo de Dios. Y si destruyen mi identidad como hijo de Dios, ¿cómo voy a ver a mi prójimo que es la imagen de Dios? De la misma manera. Y por eso Satanás sabe cómo separarme de Dios, cómo destruir mi identidad como hijo de Dios y cómo yo destruyo al otro. Y todo esto lo hizo a través de ¿qué? De mentiras. Y por eso escucharon la voz de Dios y les dio miedo. Fíjense, todo esto que estamos aquí ahorita lo vamos a ver más con la Biblia y con el espíritu de profecía. Pero aquí están los principios. Si cambias un pensamiento, de acuerdo al pensamiento va a llegar un sentimiento. Si los pensamientos son malos, ¿cómo van a ser los sentimientos? Malos. Y luego, si los sentimientos son malos, ¿cómo van a ser los comportamientos? Avancemos con la historia. Ahora Adán y Eva se sentían con miedo. ¿Y qué hicieron? Fíjense, ya se había cumplido Jeremías 2:13 parte 1. Se alejaron de Dios, fuente de agua viva. ¿Qué puso Satanás para alejarlos de Dios? ¿Qué hizo Satanás? Les puso mentiras para separarlos de Dios. Y ahora ellos tenían miedo. Llegaron los pensamientos negativos, producen sentimientos negativos. Y ahora ellos tenían miedo. Ya se alejaron de la fuente de agua viva. ¿Y cuál es el siguiente mal? Cavar cisternas rotas. Y entonces Adán y Eva tuvieron miedo. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Las mentiras nos llevan a desarrollar cisternas rotas, hábitos, adicciones. ¿Por qué una persona se esconde? Por vergüenza, miedo, es el resultado de emociones negativas. Una persona, Adán y Eva, la mentira, otro resultado de la mentira es escóndete, evade el dolor, cisterna rota. Todo lo que usted y yo hacemos para evadir el dolor es una adicción y es una cisterna rota. Es la forma en que tratamos de adormecer nuestro dolor. Así que mi esposo me trata mal y me voy a la televisión, cisterna rota. Peleo en el hogar y cada vez que me siento vacío abro la nevera para sentirme mejor, cisterna rota. El joven pelea con sus papás o cree que no vale, música que cada vez es más fuerte, cisterna rota. Adán y Eva creyeron la mentira, llegaron las emociones negativas y luego se escondieron, y después de esconderse, ¿qué hicieron? Se protegieron con hojas de higuera. Las mentiras nos llevan a desarrollar cisternas rotas que son para evadir el dolor o para adormecer el dolor, para protegernos. Y luego nos dan una falsa identidad. ¿Qué dijo Adán? El culpable no soy yo. ¿La culpable quién es? Eva. ¿Y Eva quién le echó la culpa? A la serpiente.
Y al fin y al cabo, ¿quién tenía la culpa? ¿Quién hizo a Eva y a la serpiente? Dios. ¿Se fijan cómo tenían ahora una imagen negativa de quién era Dios? Ok. Así que los pensamientos... ¿Qué pasó? Se aplasta, hay que aplastarle al mouse, a ver, que ya se puso en la pantalla solo negro. Ajá. Así que cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos? ¿Confesamos nuestros frutos malos o las malas conductas? ¿En qué nos enfocamos más nosotros? ¿En los comportamientos o en las mentiras? Cuando usted ve la historia de Adán y Eva, la mayoría ve, ay, toma, comieron el fruto prohibido. Pero el problema principal, ¿cuál era? Está en las raíces, en las mentiras que ellos creyeron. Y esas mentiras producen comportamientos y producen sentimientos negativos. Jesús en Romanos 1:25 dice que hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y así que casi nosotros nunca tomamos en cuenta las mentiras o raíces, las creencias detrás de nuestros comportamientos, y estamos viviendo en un ciclo de pecado y perdón, pecado y perdón. Le digo a Dios, perdóname porque le grité a mi esposa, pero no permito. ¿Qué dijo Jesús en San Juan 8:32? Conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Si la verdad es la que a mí me hace libre, ¿qué es lo que me está esclavizando? ¿Qué es lo que me esclaviza? La mentira. Fíjense bien, lo que usted lo esclaviza no es la rabia, no es el alcohol. Son las mentiras que usted cree que lo llevan a la rabia y al alcohol. ¿Está entendiendo? ¿Sí o no? Ok. Así que nosotros tendemos a enfocarnos más en los frutos. Así que si está un árbol de manzanas y están las manzanas podridas, ¿usted qué hace? En nuestra concepción popular vamos y quitamos la manzana podrida. Pero si ese árbol está dañado, ¿qué va a pasar? Va a volver a salir una manzana ¿cómo? Podrida. Y si queremos que haya un cambio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Desde dónde tiene que estar el cambio? Desde la raíz. Y muchos de nosotros, así son, yo en mi experiencia que tengo, yo lo veo en la gente. Hay gente que dice, ya vencí la anorexia. Yo sé que el problema no era la anorexia era un fruto. Mientras no cambie la forma en que ella se vea misma y vea a Dios y sus pensamientos, entonces ya no tiene anorexia, pero ahora tiene otro problema. Y otro problema. Y Satanás nos lleva de un fruto negativo donde aparentemente ya lo vencimos, pero está la misma raíz. ¿En qué nos enfocamos más? A ver, voy a poner un ejemplo más interesante. ¿Qué hacemos cuando a nuestras iglesias entra una señorita con una minifalda y un escote? Está bien vestida. Dentro de nuestros principios no está bien vestida. Pero esa es una raíz. ¿El vestirse mal es una raíz o es un fruto? Las raíces son pensamientos. Los frutos son acciones y sentimientos. ¿Ese es un fruto o una raíz? Un fruto. Así que cuando yo veo a esa señorita que se viste mal, yo sé que ese es un comportamiento negativo. ¿Qué hay debajo de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Raíces, hay creencias negativas. Así que a lo mejor esa muchacha se viste así porque por esa razón tiene más amigas. Cuando pasa, ¿cómo la ven los muchachos? Todos los muchachos la ven. Así que cuando ella se viste así, ella dice, yo valgo, yo soy importante, soy popular entre los hombres. Y yo puedo llegar, ¿y cómo nosotros tratamos ese problema? ¿Desde la raíz o desde el fruto? Desde el, no cómo lo debemos de tratar, cómo se trata generalmente. Desde el fruto. Si usted se viste así, váyase de aquí, soluciona el problema. ¿Saben qué hago yo con eso? Alimento más, estoy regando esas raíces más. Porque cuando yo le digo eso, quizá la muchacha cree no valgo, no sirvo, soy rechazada, y tiene su cisterna rota que es la vestimenta, y cuando se viste así ahora cree que sí valgo, que soy importante, que soy aceptada. Y yo le digo, cámbiese la forma de vestir a nivel de comportamiento. Y yo no digo que debe seguir vistiéndose así. Lo que yo digo es que nosotros tenemos que ir a la raíz. Yo tengo que ayudarle a esa señorita a entender que para ser aceptada, que para que la entiendan, que para valer no necesita vestirse de esa manera. Pero no solamente se lo tengo que hacer entender racionalmente, se lo tengo que vivir.
Yo tengo que hacerle ver que en mi relación con ella yo la acepto. No acepto su comportamiento. Dios ama al pecador, pero ¿qué aborrece? El pecado. Entonces, ¿dónde nos enfocamos nosotros más? En los frutos. Y por eso estamos viviendo ciclos de pedir perdón, pecado, pedir pecado, promesas, fallar, promesas y fallar. Vamos a ver un ejemplo para entender más esto, porque si entienden esto, yo tengo una frase que me gusta mucho que dice: no se pelee con el comportamiento de lo que siente, luche con lo que piensa. ¿Ok? Y ojalá que mañana alcancemos a cubrir todo para ver cómo vencer esas raíces negativas. Pero cuando yo tengo una lucha contra una adicción, mi lucha real es contra las creencias que yo tengo que me llevan a esa adicción. Por ejemplo, en la comida. Mucha gente hoy, su cisterna rota, su adicción es la comida. Entonces vamos a ver este ciclo de pecado y perdón en la comida. Cómo la gente se trata de consolar y protegerse a sí misma en lugar de confiar en Jesús. El único que protege en la Biblia, ¿quién es la roca en la Biblia? ¿Quién es nuestro refugio en la Biblia? ¿Quién es nuestra seguridad? ¿Quién es el que todo lo cargó? Es Cristo. El ser humano no fue creado para protegerse a sí mismo. El que se protege a sí mismo está en el centro. El que se protege a sí mismo está queriendo hacer lo que le pertenece a Dios y lo que Jesús vino a hacer a esta tierra como el Cordero inmolado de Dios. Así que cuando una persona, hoy hay tantos programas para que la gente deje la comida. Tan solo en Estados Unidos se gastan $60 billones anuales y solo 5% de estos programas, funcionan. Así que si una mujer, supongamos, pelea con su esposo, entonces en ese momento llega el pensamiento negativo: estoy sola, nadie me quiere, nadie me entiende. Y como resultado de esto, ella se consuela a sí misma. ¿Y qué hace? Vaya, abre la nevera, está aquí el refrigerador, vaya, abre la nevera y saca un helado, o si es vegetariana sacará una fruta o un helado vegetariano. ¿Ok? ¿Y cómo se siente ahora? Un poco mejor. Y Elena de White dijo hace más de 100 años que hay una relación directa entre el estómago y el cerebro. Y hoy la ciencia ha comprobado que si esto se irrita, esto se irrita. Que si acá me irrito, acá me irrito. Hay una relación directa. Así que como aquí me siento lleno y satisfecho y contento, ya el problema ya pasó. Pero ¿qué pasa con esa cisterna rota? Toda adicción es una cisterna rota. Porque esa sensación que me daba de seguridad, esa sensación que le daba a la mujer de que ya no estaba vacía, ahora pasó el efecto de la comida. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente? Peor. Ahora no solamente se siente vacía y que está sola, sino que ahora ¿qué tiene? Vergüenza. Y si ahora tiene vergüenza, se siente sola y se siente vacía, ¿cómo se va a sentir? Culpable, rechazada. No solamente se sentía sola, ahora tiene culpa, ahora tiene vergüenza. Y esa culpa y esa vergüenza la hacen sentirse vacía, más sola, más rechazada. ¿A dónde va a tratar de ir otra vez para tratar de adormecer su dolor? ¿A dónde? A la comida. Y otra vez siente vergüenza, culpa, y vuelve a ir a la comida, pero ahora comienza a aumentar de peso. Y ahora dice, no, y ahora peor. Ahora dice, estoy fea, nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me mira, no soy deseada. Y simplemente tenemos aquí un ciclo de lo que es una adicción, donde la fe de esta mujer ahora no está en Cristo, sino que su fe está centrada en la comida. Cada vez que se siente sola, vacía, abandonada, culpable, avergonzada, vaya, abre la nevera para tratar de sentirse mejor. Esa es la manera en que Satanás trabaja con nosotros. Para mí, todas las adicciones, todo lo que nosotros queremos cambiar es un problema terciario. Abajo de todo comportamiento negativo, detrás de esos comportamientos hay sentimientos negativos.
Y detrás de esos sentimientos negativos hay pensamientos negativos. ¿Ok? Entonces le voy a explicar esto de otra forma porque este es un principio fundamental para poner la base de lo que queremos aprender en estas 3 charlas. Esto le llamamos el ciclo de esclavitud. El pastor Paul Conner le llama esto el ping-pong de Satanás. Te pega por aquí con una mentira y cuando vas para acá, otra mentira y así continúa. Y vamos a ver en una forma general los 3 juegos de mentiras de Satanás y cómo esto nos destruye. Vamos a verlo. Cuando somos heridos, ¿por qué Satanás o en qué momento Satanás nos pone sus mentiras? ¿Cuando todo va bien? ¿Cuándo tentó Satanás a Jesús? Elena White dice que desde niño, que toda la vida. Pero cuando la Biblia es muy clara que Satanás tentó a Jesús. En el desierto. Cuando estaba débil, cuando estaba cansado, cuando no había comido, cuando estuvo solo 40 días, Satanás lo tentó. Y muy interesante cómo eran las tentaciones, cómo comenzaba toda tentación. Si eres el Hijo de Dios, toda tentación es un ataque directo a nuestra identidad como hijos de Dios. Y les digo una cosa, usted va a vencer esa tentación si usted tiene la seguridad en que es hijo de Dios. Y para tener la seguridad que es hijo de Dios, va a depender de cómo usted cree de quién es Dios. Pero si yo veo a Dios con una imagen negativa, me voy a ver a mí como una imagen negativa. Y voy a ver a mi prójimo con una imagen negativa. Todas las tentaciones de Jesús eran, si eres el Hijo de Dios, ¿qué cosa? Bájate de la cruz, sálvate a ti mismo, haz que esta piedra se convierta en pan, protege tu dolor, evade tu dolor, muestra que eres el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan lo que veíamos en el Edén? ¿Ah? ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se protegieron. Se escondieron, evadieron su dolor y después mostraron que ellos no eran. Adán dijo, él mostró, yo no fui. Y Eva también dijo, ella mostró que ella tampoco era. Todas las tentaciones de Satanás son una tentación directa a atacar nuestra identidad como hijos de Dios. Y por eso cuando yo creo que no valgo, ¿qué estoy diciendo de mi Padre? Cuando yo he creído que estoy solo, ¿qué estoy diciendo de mi Padre? Cuando yo creo que nadie me entiende, ¿qué estoy diciendo de mi Padre? He creído las mentiras de Satanás. Así que las tentaciones Satanás las pone en las heridas. Cuando la esposa es abandonada por el esposo. Cuando los hijos se portan mal, le dicen a los padres, eres lo peor, eres un mal padre. Cuando hay abuso físico, cuando hay abuso sexual, psicológico, emocional, cuando hay rechazo, cuando hay traición, cuando hay angustia. Satanás viene y dice, no vales. Satanás viene y es en la herida donde Satanás pone su primer juego de pensamientos negativos. No soy deseado, nadie me quiere, no valgo. ¿Y qué es lo que produce los sentimientos negativos? ¿Qué producen los pensamientos negativos que producen? Sentimientos negativos, miedo, dolor, angustia, vacío, ansiedad, depresión, rabia, etc. Así que Satanás, el plan de Satanás es que tú y yo seamos heridos. Y en la herida viene y pone su primer juego de mentiras. Y si creemos, y les voy a decir algo, tentación y pecado son dos cosas muy diferentes. ¿Qué es pecado? Ceder a la tentación. ¿Sí? ¿Y qué es la tentación? Son las mentiras que Satanás nos pone para caer en pecado. Satanás no viene y le dice a un hombre, mira, vete con otra mujer y comete adulterio para que destruyas tu esposa. Así le dice, para que destruyas tu hogar. Así nos tienta Satanás. No, Satanás tienta con mentiras. Satanás le dice al hombre, tú te mereces algo mejor. Tú siempre estás solo. Y la mentira hoy fatal es que el hombre es hombre. Y si él se cree eso, ahora sí tiene el adulterio.
Satanás quiere que seamos heridos para poner mentiras que producen sentimientos negativos. Y cuando nos sentimos mal, cuando tenemos estos sentimientos negativos, ¿nos gusta estar así? ¿Nos gusta permanecer vacíos? Y ahí es donde entra la lucha de la fe. Dios es mi refugio, Dios es mi seguridad, mas vosotros sois completos en Él, soy completo en Él, soy completado en Cristo. O viene Satanás otra vez y pone su segundo juego de mentiras. Tengo que adormecer mi dolor, tengo que evadir mi dolor, tengo que protegerme a mí mismo. Así que pues si me siento ansioso, vacío y solo, Satanás me quiere llevar a desarrollar un comportamiento para que crea que no estoy solo, un comportamiento para que crea que soy importante, un comportamiento para que me crea que los demás me entienden, un comportamiento para sentirme deseado por los demás, y ahora ya estoy en una cisterna rota, en una adicción, habituado a hacer el mal. Satanás quiere que seamos heridos para poner mentiras, y los pensamientos negativos producen sentimientos negativos. Y Satanás viene y pone más mentiras. Y cuando creemos estas mentiras, tengo que adormecer mi dolor, evitar mi dolor, protegerme a mí mismo. Entonces desarrollamos comportamientos, adicciones, cisternas rotas que no retienen agua. El hombre pelea con la esposa y se va a beber alcohol y se siente bien. Pero cuando pasa el efecto del alcohol, se siente peor. Y ahora se siente peor y solo necesita otro detonante, peleas con la esposa, peleas con los hijos o problemas en el trabajo. ¿Y a dónde va a ir? A su zona de confort, a tratar de adormecer su dolor, al alcohol otra vez. Y en este ciclo podemos pasar años, como Jacob o como Nicodemo, tratando nosotros de solucionar nuestro problema hasta que permitimos que Dios quite nuestras mentiras. Y entonces, este es el primer juego de mentiras, este es el segundo. Cuando usted ve que la comida no lo ha ayudado, sino que solamente ha engordado. Cuando usted ve que, la pornografía, ahorita hablamos un poquito más de la pornografía en la tarde. Pero cuando ese hombre o ese joven, señorita, hoy en día dicen que las mujeres están viendo más pornografía que los hombres. En la tarde les voy a decir cuál es quizá la mentira más común de todas las personas que ven pornografía. Cuando ve que ya nada de esto le funciona, cuando ve que está atrapado por estas cosas, Satanás viene y pone su tercer juego de mentiras, que es el más destructor. Eres un fracasado, no tienes esperanza, nunca podrás cambiar. 30 años en la iglesia, 50 años, y todavía con rabia. Y todavía no puedes perdonar. Y todavía que cuando hay fútbol de tu equipo favorito el sábado pecas. Satanás viene y dice, no hay esperanza, no puedes cambiar, ya no hay remedio. Y cuando la persona cree esto, entonces va a caer en desesperanza. Es cuando intenta suicidarse, o se pone violento, o como cree que los problemas son los demás, pues quiere matar y destruir aún a los demás. Y aquí ya estamos en ese ciclo en que Satanás usa para tratar de adormecer nuestro dolor. Pero les voy a decir algo, el problema no es que llegue un pensamiento negativo cuando hay dolor, el problema es creerlo. Creerlo es lo que produce el pecado. Cuando usted cree en algo, ¿por qué cree? ¿Porque es mentira o porque cree que es verdad? Ahí eso es lo interesante. Que cuando Satanás le pone esos pensamientos negativos, no vales, no sirves, nadie te entiende, no eres deseado, etc. Cuando Satanás le pone esos pensamientos negativos, que son mentira, pero en ese momento usted los creyó, esa mentira, ¿qué la está haciendo usted en su mente? Una verdad. Una verdad. Y hay una ley de la mente, en mente, carácter y personalidad. Elena Hoy dice que nosotros vivimos, hablamos y seguimos repitiendo. O sea, ¿cómo lo digo en mis propias palabras? Lo que usted cree
usted así lo vive. Lo que usted cree es lo que le va a enseñar a los demás. Así que cuando yo ya creo esos pensamientos negativos, al creerlos, aunque eran una mentira, en mi mente, ¿cómo son? Una verdad. Voy a vivir conforme a eso, y por eso ahorita vamos a ver más base bíblica. Por eso Proverbios 23:7 dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Lo que yo creo en mi mente, lo que yo pienso que soy, así vivo yo. Y por eso encontramos cosas irónicas en la vida. Les voy a decir los dos casos más irónicos que yo encuentro. Primero, mujer que viene de una familia disfuncional, se la pasó viendo cómo su papá golpeaba a su mamá, le dolía, quedó herida, resentida, odiaba a su papá por eso. ¿Y con qué tipo de hombre se termina casando? ¿Por qué? ¿Por qué si ella odiaba eso? Es lo que menos desea en la vida, pero termina casándose con uno igual. Es más, hasta lo deja y se consigue otro peor. ¿Por qué? Porque el hombre veía cómo su papá era infiel con su mamá. Y lo odiaba al papá y decía cómo quisiera ser grande para defender a mi mamá. Y termina repitiendo exactamente el mismo modelo. Es porque quería. ¿Qué es lo que hace que él y ella repitan el mismo patrón, el mismo comportamiento? Siguen con las mismas creencias. Cuando ella veía que su papá golpeaba a su mamá, supongamos que ella creyó que ella no valía, que era la culpa de ella. ¿Saben que cuando los hijos ven a papá y mamá a pelear, la mentira principal que Satanás les pone es tu culpa? Hijos de padres divorciados, la mentira que casi todos tienen en común es mi culpa. Por mi culpa se divorciaron. Aunque no es su culpa, pero Satanás sabe muy bien cómo hacerles creer eso. Porque si el niño dice, ¿puedo salir a jugar? Y el papá dice no, y la mamá me dice sí, pelean, ¿quién va a creer que es el culpable? Así que si ella cree que no vale, si ella cree que es su culpa, y si ella cree que no es importante, fíjense, eso era lo que creía, ¿verdad? Pero esas tres mentiras con algo en su vida las tapó. Siendo la mejor alumna, siendo la mejor cantante, yo no sé. Ahora cree que sí vale y es importante, pero eso sigue ahí porque está tapado. Está tapado. Y entonces se casa con un hombre que la va a tratar como que no vale, como que no sirve, y de todo le va a echar la culpa. Se va a casar con un abusador porque el abusador siempre dice, tú eres la culpable, si tú no hicieras esto yo no te golpearía. Y el hombre es lo mismo. Si el hombre cuando ve que su papá hace esto, él dice, soy poco hombre, porque no defendí a mi mamá. Fue mi culpa, no tengo el control. Se casa y en cuanto los hijos le discuten o la esposa, se activan esas mentiras. Eres poco hombre, no tienes el control. Y Satanás sabe muy bien cómo ayudarle a creer que sí es hombre. Mientras las mentiras sigan, van a seguir produciendo comportamientos y sentimientos negativos. ¿Está bien? Era el ciclo. Que yo sea herido, me pone mentiras para que tenga sentimientos negativos, me pone mentiras para que desarrolle comportamientos negativos, y si sigo en eso, me pone más mentiras para que caiga en desesperanza, en hacerme daño o en dañar a los demás. Ese es el ciclo que Satanás quiere que vivamos. ¿Ok? Para destruirnos. Porque ¿cuál es su pensamiento en su mente o en su corazón? ¿Qué dice la Biblia? Tal es Él. Mi identidad, tal es Él. Lo que yo soy, el ser, mi identidad, está determinada por lo que yo pienso. Lo que yo pienso en mi corazón, eso soy yo. Lo que yo creo es lo que yo soy. Y por eso si Satanás quiere dañar mi identidad, si Satanás quiere destruir mi ser, ¿qué es lo que va a atacar?
San Juan 8:44 dice que Él es el padre de las mentiras. Vamos a entender este versículo que es muy profundo en el contexto de lo que estamos hablando. Este versículo me encanta. Hace como 4 años Dios me ayudó a entender este versículo y cómo me ha ayudado a entender el amor de Dios y sobre todo los principios de la salud mental bíblica. Jesús dijo: no hay nada fuera del hombre que por entrar en él le pueda contaminar. Lo dijo en Marcos 7:15, lo volvió a repetir en Marcos 7:20 y lo volvió a repetir en Marcos 7:23. 3 veces Jesús dijo: no es lo que entra lo que contamina, sino que lo que sale. No es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Lo que entra, ¿de dónde entra? De afuera. ¿Es externo o es interno? Jesús dice que lo que a mí me contamina no es lo externo. Que lo que a mí me contamina no es ella, no es él, no es el país, no es la política. Que lo que a mí me contamina es lo que sale. Jesús dice que si mi esposa me trata mal, lo que mi esposa me hace no es lo que me contamina. Que me contamina más la rabia, el rencor, el resentimiento, la amargura, que lo que ella me hizo. Si mi padre a mí me golpeó, como un ejemplo, hace 20 años, ¿eso ya pasó? Ok, sí, me mandó al hospital, ya veo bien camino. Pero lo que yo creo por lo que él me hizo, que me tiene con rabia, con amargura, con deseo de venganza, ¿qué es lo que me contamina? Lo que sale, lo que sale. Esto no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque creemos igual que Adán y Eva. Yo no soy el culpable es él. Yo no soy la culpable, el culpable es él. Los culpables son mis hijos. ¿Sabe usted que mientras usted cree que lo que contamina es lo que está afuera, usted está esclavizado? Y le voy a decir por qué. Porque su sanidad y su libertad va a depender de que lo externo, lo que está afuera, de que el otro y la otra cambien. Y si no cambian, ¿cuándo usted va a ser restaurado? ¿Nos creó Dios de esta manera? No. Dios no nos creó de una manera en que íbamos a quedar conectados negativamente de los demás. ¿Qué tipo de Dios sería las personas que conciben un Dios así, que yo voy a ser feliz cuando mi esposa cambie, cuando mis hijos cambien? Estoy diciendo que mi sanidad y mi libertad dependen de otra persona y no dependen de quién, y no dependen de Dios. En cambio, Jesús dijo que lo que contaminaba era lo que salía y nos explicó en dónde salía. Lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y ahí está el mismo principio. Si los pensamientos son malos, ¿cómo van a ser los comportamientos y los sentimientos? Por eso, después de que Jesús dice eso, ahí en Marcos 7:21, 22 y 23, usted puede seguir leyendo. Después Jesús dice adulterio, fornicación, soberbia, envidia. Está describiendo sentimientos y comportamientos malos o negativos. ¿Qué es lo que produce comportamientos y sentimientos negativos? Los pensamientos malos, los pensamientos negativos, las mentiras. Ahí está el principio bíblico más claro. Pero ¿de dónde sale lo que contamina? Dijo Jesús. Del corazón. Así que si lo que me contamina es lo que sale y sale de mi corazón, ¿qué es lo que tiene que ser sanado? ¿Dónde es donde tiene que haber un cambio para que yo obtenga sanidad y libertad? ¿En lo que está afuera o en mi corazón? ¿Y necesito yo que el otro cambie para que Dios restaure mi corazón? Este es el principio de libre albedrío, de voluntad y de amor con el cual Dios nos creó. Pero Satanás me dice que no. Satanás me dice que el problema es mi vecino. Satanás dice que el problema es Eva o la serpiente. Y mientras usted y yo creamos que el problema es externo,
vamos a estar conectados negativamente esperando a que lo externo cambie, y entre más miro lo externo, más me transformo a lo que estoy contemplando. ¿No es hermoso la manera en que Dios nos creó? Usted y yo, para cambiar, no necesitamos que alguien cambie. Necesitamos que Dios sane nuestro corazón herido, que cambie nuestra manera de pensar, que ponga su verdad que nos hace libres. Y brotando alguna raíz de amargura, ¿qué dice? Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lo que entra, a mí me gusta llamarle la semilla. La semilla es lo que entra. Y si yo lo riego, ¿qué va a dar? Raíz. Y la raíz produce un fruto. Nosotros no podemos evitar los abusos. Hay cosas que no podemos evitar. ¿Podemos controlar lo externo? ¿Y sabe cuál es el problema cuando usted cree que cuando lo externo cambie va a ser obtener sanidad y libertad? Que va a terminar peleado con Dios. Porque usted cree que Dios sí puede cambiar lo externo. Y usted le va a decir, Dios, nos ha cambiado a mi esposa. A mí me da tristeza que los hermanos de la iglesia quieren a un Dios poderoso para cambiar al otro, pero no poderoso para cambiarlos a ellos. Cuando si le dan la voluntad, a uno sí lo cambia y le puede ayudar a que lo que el otro hace no lo afecte. Porque lo que afecta no es lo que me hace, es lo que yo creo por lo que me hizo. No podemos evitar semillas malignas en nuestro corazón. No podemos controlar lo que el otro, la otra, los otros nos hacen. Pero dice que brotando. ¿Qué necesita una semilla para brotar? Hay que regarla, hay que abonarla, hay que rumiar eso que me hicieron una y otra vez. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me miró feo? ¿Por qué me miró feo? Hasta que digo, me están usando. El que hace eso hace que esa semilla brote. Y ahí es donde somos responsables. Usted no es responsable si Satanás le dice no vales. Si usted lo cree, ahí sí produce un fruto. Porque va a actuar como que no vale. Es muy común que las víctimas de abuso sexual, Satanás, un pensamiento muy común en víctimas de abuso sexual es, eres sucio, estás contaminada, estás contaminado. Y cuando las personas se creen esto, comienzan a actuar dentro del área de la sexualidad de una manera sucia y contaminada. Y mientras siguen creyendo eso, siguen esclavizados a una cisterna rota. El Señor sabe cómo liberarnos de esto y lo vamos a ver con la ayuda del Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él emana la vida. Hoy me mandaron una cita tan hermosa que Elena de White habla del cambio completo y lo pone en estas 3 dimensiones. Dice que el Espíritu Santo, cuando obra completamente en nuestra vida, pone pensamientos puros, afectos celestiales y acciones limpias. Y lo pone en esos 3 niveles. Al final, si que alguien quiere la cita, me pregunta porque la tengo por ahí metida en el celular, me la envió una hermana esta mañana. Si los pensamientos, dice mente, carácter y personalidad, tomo 2, si los pensamientos son malos, los sentimientos también lo serán. Y luego sigue diciendo, y pensamientos y sentimientos combinados constituyen el carácter moral. Para que haya un cambio de carácter, no solamente tiene que cambiar mi comportamiento, lo externo, tiene que haber un cambio en mis sentimientos, pero para que haya un cambio en mis sentimientos, tiene que haber un cambio en mis pensamientos. Si los pensamientos son buenos, los sentimientos van a ser buenos. Si los pensamientos son malos, los sentimientos son malos. Y ya les expliqué cómo cuando alguien tiene malos sentimientos, cómo Satanás nos sigue tentando para tratar de adormecer esas emociones negativas, esos sentimientos negativos y esclavizarnos con comportamientos negativos. Así que si nosotros, voy a brincar esto, si nosotros nos enfocamos solo en los síntomas, por así decirlo, en los comportamientos, es como tratar los síntomas es como trapear el piso mientras el agua continúa derramándose. Y este es casi uno de los modelos principales de la medicina y aún de la psicología hoy en día. Trate el síntoma, pero nunca vaya a la causa.
Y nosotros tenemos rabia, tenemos amargura, tenemos depresión, tenemos angustia, tenemos deseo de venganza, tenemos adicciones, tenemos vicios. Y seguimos tratándolos a nivel de comportamiento, pero no vamos al Señor y le decimos, ¿qué es lo que yo creo, Señor, que me está llevando a esto? Escudriña mi corazón, prueba mis pensamientos, muéstrame lo que yo no veo. Y si hice mal, ¿qué? No lo haré jamás. Luego vamos a ver esos versículos. Así que bueno, voy a avanzar esto, ¿se acuerdan? Ahí está el ciclo, ese es el ciclo que veíamos ahorita. Ok, en la última parte vamos a entrar después. ¿Qué pasa? Nos quedan 15 minutos, bueno, estamos bien. ¿Se entendieron algo hoy? Tienen mucho para ir a Dios y decirle, el problema soy yo. En Marcos 7, 20 y 23, que ahorita lo leíamos, Jesús dijo, de dentro del corazón. Y en el versículo 23 dijo, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y Jesús, Señor, le habló que el problema soy yo, que el problema no está afuera. ¿Saben cuál es la característica principal de casi todas las personas con adicciones o en drogadicción? Nunca van a reconocer que ellos son el problema. Siempre le echan la culpa al papá, a la mamá, a los tíos, hasta el perro. ¿Ok? Pero cuando les podemos enseñar lo que dice la palabra y cómo pueden obtener sanidad y libertad, aunque los demás no cambien, entonces ellos podrán encontrar un cambio real en sus vidas. El objetivo de Satanás es que cuando yo vea mis sufrimientos y mis heridas, ok, vamos a ponerlo así. Si a un joven su padre lo maltrató toda su niñez, con un cinto, correa, ¿cómo de aquí? ¿Cinto? Con una correa. Si su padre lo maltrató casi toda su niñez con una correa negra, y ahora él está grande y anda por ahí, ve una correa negra igual, ¿a quién ve ahí? A su papá. Está conectado negativamente con su papá. Y mientras él siga viendo a su papá, que es el plan de Satanás, que en cualquier recuerdo, en cualquier cosa que yo vea, que yo huela, que yo vea, que yo toque, cualquier cosa que entre por mis sentidos y que tenga que ver algo parecido con mis sufrimientos y mis heridas, el plan de Satanás es que yo recuerde el abuso y que yo me conecte con el abusador. Ese es el plan de Satanás. Y si yo en esa correa negra veo a papá, ¿qué es lo que va a venir a mi mente? ¿Qué es lo que va a venir a mi mente? Ahí está el dolor. Voy a ver a mi padre, pero al ver ese dolor y ver a mi padre, ¿qué va a llegar a mi mente? Se están brincando. ¿Qué va a llegar a mi mente? No, se me están brincando. ¿Qué va a llegar a mi mente? Los pensamientos. Los pensamientos que yo tenía y que todo lo que yo creí cuando mi padre me golpeaba. Si yo creí que no valgo, que no sirvo, que nadie me entiende, o que no soy lo suficientemente bueno, ¿por qué me sigue golpeando? Si yo fuese bueno, no me haría esto. Van a llegar todos los pensamientos negativos. Y si se activan esos pensamientos negativos, y les digo algo, estos pueden llegar consciente o inconsciente, porque en su cerebro los pensamientos, hay pensamientos que se llaman habituales, o si los quieren investigar por ahí se llaman pensamientos automáticos. Porque así como usted hablamos al principio de los hábitos que son automáticos, así de la misma manera, si un niño por 10 años su padre lo golpeó y siempre dijo no valgo, es mi culpa, en cuanto sucede algo malo, aunque él no lo vea, se puede activar ese pensamiento, yo no valgo y es mi culpa. Porque acuérdense que la característica principal de todo hábito o toda cosa automática es que es más inconsciente que consciente. Y si se activan esos pensamientos, ahora sí van a llegar los sentimientos y los comportamientos negativos, su identidad negativa. ¿Cómo vencer eso? Porque si yo quiero cambiar mis comportamientos y sentimientos negativos, tengo que permitir que el Señor sane mi corazón y quite todas esas mentiras. Pero les voy a decir algo, hay algo más profundo.
¿Qué es lo que activa esas mentiras? Que sigo conectado con el abuso y con el abusador. Mientras yo siga viendo en esa correa negra a mi padre, va a llegar la mentira y va a llegar el dolor. Y las emociones negativas. Y el comportamiento negativo. ¿Voy a olvidar lo que pasó? ¿Se puede olvidar lo que pasó? Yo no he encontrado a una persona que haya olvidado lo que pasó. Pero sí he encontrado gente que recuerda lo que pasó y ya no le da rabia, sino que tiene paz. Porque lo que pasó no va a cambiar. Pero lo que sí puede cambiar, lo que sí puede haber es un cambio en nuestra forma de ver lo que pasó, donde Dios pone su verdad y quita la mentira. Y si quitó la mentira, ya no va a haber sentimientos negativos. Si puso su verdad, ahora va a haber paz, tolerancia, mansedumbre, perdón, paciencia, el fruto del Espíritu. ¿Entienden esto? Satanás quiere que yo recuerde cualquier cosa parecida a lo que sucedió. Y es lo que hace con el pecado. Si tu herida es el pecado, te acuerdas el abusador eres tú lo que hiciste, y entonces te dice no vales, no sirves, y te llenas de culpa y de vergüenza. El problema de la culpa y la vergüenza que nos llega después de que pecamos no es que Dios no nos perdonó, es que todavía seguimos con mentiras en nuestro corazón acerca de quién es Dios y de quién somos nosotros. Necesitamos permitir que el Señor sane y restaure eso en nuestro corazón. ¿Entendieron eso? ¿Qué es lo que alimenta los pensamientos negativos? Cuando yo en la herida, en el recuerdo, veo ¿a quién? Al abusador. Ok. ¿Cómo ayudamos entonces corazones heridos, endurecidos, esclavizados y sin esperanza? Jesús dijo, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar. La mayoría de las versiones dicen las buenas nuevas, que es lo que nosotros llamamos el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, porque hablan de las buenas nuevas de Jesús. Porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. ¿Cuál es el Evangelio que Jesús vino a proclamar? Sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, recuperar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados. Y Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Cuáles son las buenas nuevas del Evangelio de Dios? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Cuando una abuela nace su nieto, ¿tiene que recibir un entrenamiento para platicarle a todos los vecinos que es abuela? ¿No? ¿No recibió ningún estudio? ¿No tuvo que ir a una clase, a una capacitación? ¿No? ¿Y por qué nosotros sí tenemos que recibir eso para proclamar las buenas nuevas? Jesús dijo que su evangelio ofrecía sanidad y ofrecía libertad. Libertad a los oprimidos. Sanidad a los quebrantados de corazón. ¿Conocemos este evangelio en carne propia? O lo sabemos solamente aquí, pero no ha llegado todavía a nuestro corazón. Y como preguntábamos al principio, ¿qué sería nuestra iglesia, nuestra familia, si la gente pudiera encontrar sanidad y libertad al llevarlos a Jesús? Tenemos años en la iglesia, pero seguimos esclavizados de la rabia, de las emociones negativas, de los comportamientos negativos. Porque no queremos que el Señor toque esos temas de sufrimiento en nuestra vida. Preferimos evadir, preferimos evitar, preferimos protegernos. El único que puede tocar tu pasado es Él, porque Él lo tomó en la cruz y sabe cómo sanarlo. A la luz de la cruz Él puede hacer muchas cosas en nuestra vida. Ese es el verdadero evangelio. ¿Por qué Jesús pasó todos estos sufrimientos? Jesús dijo que iba a ofrecer sanidad y libertad. Y entonces, no tenemos tiempo de leer todo lo que... Este es un resumen chiquito, pero por lo menos le voy a dar un versículo para la primera frase que está ahí, madre soltera. Juan 8:41. En Juan 8:41
los fariseos le dijeron a Jesús, nosotros tenemos un padre, nosotros no somos nacidos de ¿qué? Vamos a leerlo. San Juan, capítulo 8, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le dijo Jesús a ellos. Y ellos le dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Qué le estaban diciendo los fariseos y los escribas a Jesús? Y otras versiones dicen fornicación, otras versiones dicen prostitución. ¿Qué le estaban diciendo? ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que venir a esta tierra y nacer de una madre soltera? Usted lee la Biblia y sabe que fue engendrado Jesús por el Espíritu Santo. Pero en la época de Jesús, ver a una mujer concebir sin haber estado con varón, ¿cómo la consideraban? ¿Qué le estaban diciendo aquí a Jesús? ¿Por qué Jesús tuvo que venir a esta tierra y nacer de una madre soltera, no tener un padre biológico? Y acuérdense que aún sus propios hermanos, los hijos de José, lo atacaron a él. ¿Por qué Jesús tenía que experimentar todo esto como cumplimiento de las profecías? En el Antiguo Testamento hay más de 360 profecías que señalan esto. ¿Por qué Jesús tuvo que ser un refugiado? Ahorita hay más de 60 billones de refugiados en el mundo. Tan solo cuestión de ir a la frontera con Venezuela para que vean lo que se está experimentando. Y Jesús, como cumplimiento de la profecía, tenía que venir a esta tierra y experimentar lo que experimenta un refugiado. Y en el huerto de Getsemaní, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, fue dejado solo y abandonado por los más cercanos a Él en el momento en que más lo necesitaban. En el momento en que la Biblia dice que estaba angustiado, entristecido en gran manera. Que Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús fue dejado solo y abandonado por los más cercanos a Él cuando más lo necesitaban. Y luego fue traicionado ¿cómo? La traición siempre es de un cercano. Y fue traicionado con un beso, vendido por el precio de un esclavo, rechazado por todos los discípulos. Y comenzando los juicios en adelante fue abusado físicamente, lo flagelaron, lo golpearon con una caña, le dieron puñetazos, bofetadas. ¿Por qué Jesús tenía que experimentar todo esto? Se burlaron de Él, lo escarnecieron, le vendaron sus ojos, lo golpearon, lo escupieron, le decían, profetízanos quién es el que te está haciendo todo esto. Siendo abusado físicamente, siendo abusado emocionalmente, verbalmente, psicológicamente, y aún cumpliendo la profecía de ser desnudado. Después de haber sido azotado, después de estar tan debilitado que no pudo cargar la cruz, lo desnudaron. Desnudar a una persona sin su consentimiento y exponerlo ante las miradas de todos para que sufriera vergüenza, humillación y deshonra, eso se llama abuso sexual. ¿Por qué Jesús tenía que experimentar todo esto como cumplimiento de la profecía? Y todas estas heridas y abusos por figuras de autoridad. Los que tenían que protegerlo, los que tenían que estar ahí con él, los que tenían que cuidarlo y hacer justicia son los que lo abusaron. Y luego es tentado a insensibilizar su dolor, esto lo vamos a explicar bien en la tarde, y preguntando por qué, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sintiéndose rechazado y abandonado por Dios y aparentemente siendo un fracasado en su ministerio. ¿Cuántos creyeron en Él? ¿Dónde estaban? ¿Quiénes de los que creían en Él se prepararon para su resurrección? ¿Por qué incluir todos estos sufrimientos en el plan de la salvación? ¿Por qué?
¿Por qué incluir todos estos sufrimientos en el plan de la salvación? Nos quedan 1 minuto para terminar y uno de más. ¿Cuál es la palabra que se repite más en Isaías 53 del 3 al 5? Ahí se los estoy poniendo en la pantalla. ¿Cuál es la palabra que se repite más? Isaías 63:9 dice: ¿en cuántas? En todas nuestras aflicciones, ¿el qué? ¿Cuántas excepciones hay para la palabra todo? Todo lo que tú y yo experimentamos o podemos experimentar, Él lo tenía que sufrir. ¿Cuál es la palabra que más se repite aquí? Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado, no estimado. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo, nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué palabra se repite más? Nuestros. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué Jesús tenía que venir a esta tierra y cumplir aproximadamente más de 360 profecías, ser abusado físicamente, mentalmente, verbalmente, emocionalmente, ser rechazado, ser traicionado, ser desnudado, sentirse abandonado por Dios? ¿Por qué? Porque Él tenía que tomar todo lo nuestro. Lo que era de Él, ahora es de nosotros. Y Él, lo que es nuestro, lo tomó Él. Lo mío es lo suyo, y lo suyo es lo mío. ¿Con quién voy a estar conectado yo? ¿Con quién voy a estar conectado yo? La historia de Jesús es tu historia y es mi historia. ¿Qué era lo que produce comportamientos negativos? Sentimientos negativos. ¿Y qué está detrás de los sentimientos negativos? Pensamientos negativos. ¿Y qué era lo que alimenta los pensamientos negativos? Que seguimos viendo al abuso y al abusador. Vamos a terminar con Gálatas 6:17. Búsquenlo. Hermanos, la historia de Jesús es nuestra historia. ¿Saben por qué? Para que podamos decir como Pablo dijo en Gálatas 6:17: de ahora en adelante nada me causa molestias. ¿Sabe qué significa esa expresión? Libertad, victoria. 6:17. No importa qué me digan, no importa cómo me miren, no importa qué recuerde, nada me causa molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas. Ahí está la palabra estigma. Otras versiones dicen cicatrices o señales. Y me gusta más que le pongan cicatrices. Las cicatrices del Señor Jesús. Cuando Pablo veía la herida, cuando Pablo veía el golpe, cuando Pablo veía la traición, ¿a quién veía? ¿Al abusador o a Cristo Jesús? La historia de Jesús es nuestra historia, porque Jesús tenía que venir a esta tierra y en el lugar donde Satanás se coloca como abusador, entró Jesús para que lo podamos ver a Él. Y Él es la verdad. Y cuando usted ve la verdad, ya no vienen los sentimientos negativos ni los comportamientos negativos. Ahora usted tiene la verdad y tiene el fruto del Espíritu. La victoria es ver a Jesús ¿dónde? En nuestro dolor. Ver a Jesús en nuestro abuso. Ver a Jesús en nuestro sufrimiento. Antes de venir de Estados Unidos, había una familia, amigos de mi esposa, que su hijo le dio leucemia. Los padres sabían que tenía que hacerse un proceso de quimioterapia y el niño iba a comenzar a perder su cabello. Así que papá y mamá decidieron ir al estilista, al peluquero, al barbero, no sé cómo dicen aquí, y se quitaron todo el cabello, papá y mamá. Y el niño los veía raros. Y andaban en la calle y el niño veía cómo se reían de su papá y su mamá. Y los miraban raros en la iglesia, en la escuela.
Pero cuando ese niño comenzó a perder su cabello en el proceso de quimioterapia, ¿con quién se conectó? Cristo Jesús vino a esta tierra a tomar nuestras heridas, para que cuando tú y yo somos heridos, lo podamos ver a Él. Y nos hace libres de quedar conectados con el abuso y el abusador. La historia de Jesús es nuestra historia. Jesús puede identificarse con una mujer que le han sido infiel y que ha sido traicionada. Jesús entiende cualquier tipo de abuso. Jesús puede simpatizar con todas nuestras debilidades. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que Dios los bendiga. Y con esta misma imagen continuamos en la otra charla. Vamos a ponernos de rodillas y terminar con una oración. Oremos. Querido Dios, gracias porque Cristo Jesús fue tratado como nosotros merecíamos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Gracias porque enviaste a Jesús a esta tierra a pasar las mismas experiencias de sufrimiento y dolor que hemos experimentado y a ser tentado en lo mismo. Y porque en la cruz del Calvario tomó nuestra historia para que nosotros podamos recibir su sanidad y su libertad. Tú conoces las conexiones negativas que nos llevan a cisternas rotas y adicciones de todos los que estamos aquí presentes. Pero gracias porque puedes comenzar un proceso en nuestras vidas de verte a ti en nuestro dolor, en nuestra historia, para recibir tu verdad y tu sanidad. Todo esto te lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.